Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, viernes 6 de septiembre. Ya se nos viene la semana Fiestas Patrias, queda poquito. Y bueno, ¿cómo estás, José Francisco Lago? Muy bien, Normalmente Maraceli, yo no muchas parto gracias. este programa, Pero partes tú, entonces está súper cómoda. Tiempos nuevos, Tiempos nuevos, tiempos modernos. Y bueno, ustedes ya saben, pueden ser parte de nuestro programa a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegó la hora 921, y también enviarnos un WhatsApp al +569-5304-3903 y ser parte de esta conversación. Como buen día viernes, tenemos entrevista en profundidad, ¿cierto, José Francisco? Así es, tal cual, con un invitado de lujo, Maraceli. De lujo, de importación. Así es. Y parece que somos muy beneficiados por tenerlo aquí también. ¿Cierto? Bueno, vamos a darlo a conocer porque nos visita desde Argentina. Estamos junto a Emilio Ocampo, economista, MBA de la Universidad de Chicago. Es uno de los principales proponentes de la dolarización argentina y además fue asesor del presidente Milei. Emilio, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, Emilio, primero, muchas gracias por acompañarnos y quería preguntarte un poco cómo se da el contexto económico y social argentino para que gane las elecciones alguien que tiene las ideas que tiene Javier Milei. ¿En qué situación estaba Argentina en particular? Sí, es casi como, se podría decir, casi como un milagro, pero es un milagro que tiene su razón de ser. La principal razón de ser, obviamente, es el descalabro total económico, financiero, en el último gobierno kirchnerista, porque el gobierno que terminó en diciembre del 23 fue otro gobierno kirchnerista. Ahora el kirchnerismo trata de desasociarse, claro. Pero en la Argentina, si hacemos los cálculos, desde el 2003 al 2015 tuvimos kirchnerismo y desde básicamente 2020 hasta el 2023. Así que dejó el país en ruinas el kirchnerismo, realmente volviendo a ideas totalmente retrógradas de los 70. Fue como un setentismo, es como volver a un periodo de la historia en donde es un poco peculiar sentir que no se aprende nada y que se vuelve a lo mismo y que se repiten errores del pasado, ¿no? Y para empezar, lo interesante es que el gobierno de Alberto Fernández comenzó, curiosamente, con alto nivel de aprobación, porque apenas llegó el tema del COVID, parecía que sabían lo que hacían. Y resulta que no sabían lo que hacían y recién en estos últimos días un ministro reveló que la razón por la cual se extendió una cuarentena muy estricta fue por razones políticas, porque el gobierno sentía que medía bien en las encuestas. Y fue una medida draconiana. La Argentina, estadísticamente, fue uno de los países que tuvo la cuarentena más dura y larga, además. Así que eso fue como la inauguración de este periodo de gobierno kirchnerista, que se fue desbarajando. Después vino el default, se hizo el default de la deuda, se hizo un default mal, se negoció mal, se reestructuró mal la deuda, y luego la situación fue empeorando. En el 2022 el gobierno decidió que había que poner más control en el tema económico y se lo puso a Sergio Massa, que es un dirigente peronista, que siempre había jurado que él con los kirchneristas no iba a tener nada que ver, juró y perjuró. Hay un reportaje muy interesante en la que dice: pero usted está dispuesto a asegurar que esto es así. Sí, y van a tener el video, yo con los kirchneristas nunca. Y resulta que Massa fue nombrado ministro de Economía y la situación empeoró y terminamos, o sea, todo el 2023 fue un año complicado, con una tasa de inflación en aumento todos los meses, prácticamente. Y estoy hablando de tasas de inflación que fueron desde el 3,5%, 4%, hasta llegar a fin de año con tasas de inflación. Bueno, el último mes del año terminó con 25% de inflación mensual, no anual.
Así que era una situación bastante caótica, con la gente bastante ya hastiada de todo el descalabro económico, y al mismo tiempo también de un cierto relajo en todo sentido. O sea, caminar por la ciudad de Buenos Aires era, o circular, digamos, por la ciudad de Buenos Aires era complicado, porque había estos piquetes permanentemente de gente que protestaba, y entonces la gente no podía ir a su trabajo y llegaba tarde, y digamos, toda una cosa que realmente irritante. Y en ese contexto apareció Javier Milei en marzo del 2022, anunció su candidatura presidencial, y anunció al mismo tiempo que el centro de su plataforma sería la dolarización. Y bueno, en un momento me convocó a mí a ser parte de su equipo, y me invitó, me pidió que yo fuera quien desde el Banco Central tendría la responsabilidad de implementar la dolarización y de cerrar. Él decía, hay que dinamitar, decía el Banco Central, figurativamente, sí, claro. por supuesto. Así que llegamos a las elecciones primarias. En la Argentina hay elecciones primarias obligatorias. Es un sistema medio ridículo porque son en agosto y son como una encuesta muy cara, porque Claro. es como votar 3 veces. Se vota en agosto, después se vota en octubre, y si hay balotaje se vuelve a votar en noviembre, como efectivamente ocurrió el año pasado. Y en las elecciones de agosto, Javier sacó un porcentaje que sorprendió, nadie se esperaba que sacara ese porcentaje, si no me acuerdo era algo así como 22 o 23%, que era, sacó más Que la los suma, dos, claro. que los Sí. dos candidatos del PRO, que es el partido, digamos, de centro, que había liderado el presidente Macri, y que era una alianza también con el Partido Radical. Así que ahí ya se perfiló Javier, ahí yo me incorporé al equipo más formalmente. Yo venía hablando con Javier desde tiempo atrás. Y bueno, fue una campaña durísima. Los medios, es muy notable porque los medios de comunicación estaban casi 100% en contra de Javier Milei. Se lo demonizaba de todas las maneras posibles, que era un loco, que la dolarización era un disparate, que el tipo de cambio se iba a ir a 3.000, o sea, digamos, todos los escenarios apocalípticos. Y quizás una de las cosas más notables de lo que sucedió en la Argentina es esto, que es realmente increíble, porque estamos hablando del peronismo, que ha sido el partido político que ha dominado la política argentina desde 1945 hasta hoy, y que un outsider como Javier Milei, sin partido político, con pocos recursos financieros para financiar una campaña, con un discurso liberal, pero directamente liberal, Claro. sin ningún tipo de cargo de culpa ni de tratar de disfrazar. Yo lo he visto a Javier empezar discursos frente a una audiencia de trabajadores, por ejemplo, del sindicato gastronómico, en lo que empieza citando a Adam Smith y citando a Friedrich Hayek, y hablando de las bondades del mercado y de la libertad, etcétera. O sea que una de las cosas que Javier siempre fue muy claro es cuáles eran sus ideas. Sus ideas eran, claramente no daba vueltas, sin remilgos, sin tratar de disfrazarlas de ningún tipo. Y con un diagnóstico claro. Acá hay una casta, es una casta que él la llamaba la casta empobrecedora, que eran los políticos que favorecían todo tipo de intervenciones del Estado que generaban corrupción, porque este avance del Estado sobre la actividad privada, al final lo que va generando son oportunidades de corrupción. Y el discurso caló profundo en la gente que, como digo, ya estaba hastiada, y luego de estas primarias de agosto, Javier se empezó a perfilar, y la gente empezó a percibirlo como un candidato que verdaderamente tenía chances, y ahí arreciaron los ataques de la prensa, terribles ataques. Fue muy dura la campaña, pero llegó la elección de octubre, y Javier salió el segundo puesto. Y como la diferencia entre el primero y el segundo no era menor de 10%, correspondía al balotaje. Ahí siempre sospechamos que esos números de octubre había algún elemento medio raro de porcentajes, pero ahí el PRO, que había perdido y que se había quedado fuera, inmediatamente, o por lo menos Patricia Bullrich, que era la candidata Claro. del Sí. PRO,
inmediatamente casi dijo, yo voy a apoyar a Javier Milei, y a pesar de que se habían dicho todo tipo de barbaridades durante la campaña, y Javier, que había dicho todo tipo de barbaridades de Patricia Bullrich, la aceptó gustoso, y Macri también dijo que lo iba a apoyar, y ahí se perfila la verdadera batalla, que es la que ocurre en noviembre, que termina ganando Javier con 56% de los votos, que es el porcentaje más alto desde 1983, cuando Argentina vuelve al régimen democrático. O sea, Javier Milei ha tenido el porcentaje más alto de votos en la historia desde 1983. Es realmente increíble lo que se logró, increíble, y yo creo que lo pone a Javier Milei en la categoría de los políticos, digamos, más efectivos, si se quiere, de la historia argentina después de Perón. Yo creo que Perón, indudablemente, es insuperable, porque es alguien, una figura política que dominó un país durante varias décadas, destruyéndolo, lo cual es más notable todavía. Javier es la antítesis, viene a desmantelar hizo campaña con la idea de desmantelar este sistema intervencionista, estatista, etcétera, y realmente es casi milagroso. Yo, la verdad es que a mí me sorprendió, y me sigue sorprendiendo cómo logró conseguir, y creo que obviamente hay una parte que es él, que es un político muy hábil, es un político de raza, es alguien que tiene mucho carisma, y transmite integridad, pueden pensar lo que quieran de él, que es loco, que no es loco. Javier tenía una frase genial, decía, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Digamos, o sea, Claro. y entonces los resultados han validado un poco su posición. Emilio, y en esa misma línea, me parece interesante, que iba a contar una anécdota. Nosotros dos estuvimos en Argentina para la primera vuelta presidencial. Estuvimos ahí viendo cómo se estaba dando el ambiente, que era algo súper interesante para todo el continente. Efectivamente, después cuando pasó Javier Milei y se sumó Bullrich y Macri a la campaña. Pero un factor interesante, y que nos va a dar pie también para después entrar en tu tema, es que Milei hizo lo que la gran mayoría de los políticos no hace, que fue decir, vamos a ir al sacrificio. Aquí vamos a hacer políticas públicas difíciles, duras para los ciudadanos. Nos va a costar empleo, nos va a costar crecimiento económico, tal vez en este caso después vamos a entrar, sacrificar nuestro peso, vamos a empezar así de ciertas cosas, y la ciudadanía estuvo dispuesta a creer en este proyecto con todos esos sacrificios que implicar, entenderlos, y en gran parte ha sido porque mantiene su popularidad pese a el país estar en una situación crítica. ¿Cómo viste tú todo eso y cómo crees que la ciudadanía entendió este pan pan vino vino, tratemos a la gente Yo como creo que adulto eso y fue le una de decimos las las cosas que claves, son? fue una de las claves del éxito de Javier Milei, indudablemente. Él nunca quiso vender gato por liebre, digamos. O sea, siempre planteó, incluso habló planteaba de reformas de primera, segunda, tercera generación, de que iba a tomar 35 años para la Argentina volver a tener el nivel de prosperidad que alguna vez tuvo. Nunca prometió soluciones fáciles. Hay muchos analistas que lo plantean a Javier Milei como un populista de derecha, pero una de las cosas del populismo siempre es el facilismo. Claro, y hay por algo supuesto. que Javier en su discurso nunca tuvo, es la solución fácil. Siempre planteó la más difícil. Y eso es muy interesante. Y una vez yo lo escuché hablando por radio con un periodista, en el cual él se puso a hablar de Moisés. Y decía que para él Moisés era el personaje más importante de la historia. Y dijo en esa entrevista, mucho antes de las elecciones, y qué sé yo, mucho antes de que yo fuera asesor de él, decía, Moisés la tuvo fácil, podría haberse quedado en Egipto y ser como un príncipe egipcio y salvar a su tribu como príncipe egipcio, pero eligió la más difícil, eligió el camino de reconocer su identidad judía y de salvar al pueblo judío. Y en el fondo lo que hizo Javier, de alguna manera, es elegir el camino más difícil, porque él creyó que el camino
de la integridad, de prometer cosas fáciles, es lo que hace el típico dirigente populista. Así que en eso se distingue. Yo creo que Javier Milei es un fenómeno totalmente nuevo en la política. Totalmente nuevo, primero porque populismo liberal es algo, digamos, es como una cosa contradictoria, y es un hombre que cree en la separación de poderes, es un hombre que ha planteado, digamos, los principios liberales de la Constitución, no es alguien que se pueda asociar a la nueva derecha europea, por ejemplo, que es más proteccionista, conservadora, etcétera. Así que es un fenómeno, digamos, muy inusual, es alguien que sale sin partido, no tiene partido político, ni siquiera hoy tiene un partido político, Javier Milei. Se dieron varias circunstancias, porque por un lado yo creo que esto que mencionás es muy importante, pero también mencionar cuál era la alternativa de la Argentina en ese momento, ¿no? Porque la alternativa era más de este grupo, de este grupúsculo de gente que ya había arruinado el país y que era claro. Entonces, y para que la gente se acuerde, el otro candidato era Massa, que era el ministro de Economía del momento, que tenía la peor inflación que él que había prometido que él nunca con el kirchnerismo jamás, que Cristina tenía que ir presa, o sea, entonces y yo gastando miles de millones de dólares en la campaña. Miles de millones de dólares y un gobierno muy corrupto, porque había casos de corrupción que todo el mundo conocía, por ejemplo los permisos de importación y cosas por el estilo, que ese dinero terminaba en la campaña. O sea, lo más notable es el costo de la campaña de Massa en millones de dólares, comparado con el costo de la campaña de Javier Milei. O sea, el múltiplo, no sé cuál es, pero es un múltiplo, pero de 300-1, digamos, ¿no? Considerando las prebendas estatales, porque debe ser... Además del poder que le da a un candidato que es parte del gobierno y que controla el aparato gubernamental, etcétera, etcétera. Así que sí, yo creo que hay todo algo que le corresponde a Javier Milei como mérito, y hay algo que lo ayuda, que es del otro lado de terror, digamos, ¿no? Bueno, estamos conversando con Emilio Ocampo, economista. Vamos a hacer una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta vamos a seguir conversando en esta entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Ya volvemos. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque si te preguntas cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Si tú eres FONASA, atenderte en clínica ya es una opción. Con los seguros de salud Consorcio podrás ir a Red UC Christus, Red Dávila o Clínica Alemana, hasta con un 70% de descuento en consultas, exámenes y más. Contrátalo en consorcio.cl. Vinolia en Santiago no solo un restaurante, sino que un viaje gastronómico y vinícola. Disfruta de delicias culinarias y encuentra tu vino perfecto en nuestra tienda. Haz tu reserva en vinolia.cl. La TAM es el lugar perfecto para los amantes de los slots y juegos en vivo, con un bono de bienvenida de 5.000 pesos sin depósito y torneos millonarios mensuales. La diversión está asegurada. Usa el código Llegó la hora, todo junto, para registrarte. Y bueno, seguimos nuestra conversación junto a Emilio Ocampo, economista y es ex asesor del presidente Milei en Argentina en torno al tema de la dolarización. Y precisamente ahí quería ir, Emilio, porque durante su campaña el presidente Milei mencionó la alternativa de dolarizar Argentina y dijo que tu propuesta era la más interesante. Y a partir de eso te sumó a su equipo. Explícanos, sobre todo a los que no, aquí no nos ha tocado tener esa discusión, entonces la audiencia no está tan familiarizada con No esto. todavía al menos. No todavía al menos. Pero, ¿qué es la dolarización? ¿Qué implica? ¿Y cuál era el brillo de tu propuesta? Bien, bueno, primero, sí, es muy importante cuando hablamos de dolarización, yo siempre digo que hablar de dolarización es como hablar de la pizza. A mí me puede gustar conceptualmente la pizza, pero hasta que no me decís cuál es, no sé si me gusta. Si me vas a ofrecer pizza con ananá, piña no, le decimos en Chile. con piña, no la hawaiana, digamos. Desconfía de esa persona. Me puede gustar la pizza margarita, pero no la hawaiana. La dolarización, ¿por qué digo esto? Porque la dolarización se usa como un término y la gente no precisa qué es lo que quiere decir. ¿La dolarización qué significa? La dolarización significa que el dólar reemplaza las funciones que tiene la moneda local. Y esa sustitución de las funciones de la moneda local puede ocurrir por dos razones. Porque la gente lo decide, así lo decide, sin ningún tipo de decisión gubernamental, y eso ocurre en países que tienen inflación alta, persistente y volátil, como es el caso de la Argentina. La Argentina es el país donde más dólares billetes existen en el mundo. O sea, la cantidad de billetes de dólar que hay en la Argentina no existe en otro país del mundo. Y eso viene por la desconfianza en el sistema financiero, desconfianza en los bancos, que han sido mecanismos por los cuales el Estado se apropia de los ahorros de los depositantes. Y por otro lado, por la inflación. Porque la inflación ha sido, desde el año 45 hasta hoy, la Argentina lidera los rankings de inflación mundial. Y la inflación destruyó a la Argentina, digamos. La inflación comienza con Perón en el 45, hasta el año 45, de 1900 a 1945, la Argentina estaba en línea con el resto del mundo. De hecho, en una parte de la primera parte del siglo XX, la moneda argentina era considerada una moneda fuerte en el mundo, porque estaba plenamente respaldada por oro. Y de hecho, cuando Perón llega al poder, el Banco Central en la República Argentina tenía mucho más oro que circulación monetaria. Perón se dilapidó todas las reservas que había en el Banco Central. Según decían, cuando llegó al Banco Central no se podía caminar en la boda por la cantidad de oro que había, porque por la Segunda Guerra Mundial la Argentina se había beneficiado. Y a partir de ahí empieza un ciclo de largo plazo de inflación que es solo interrumpido durante la convertibilidad, es decir, entre 1991 y 2001. Pero en el resto de ese periodo, digamos, estamos hablando de casi 70 años, prácticamente 2/3 de ese periodo la Argentina fue uno de los países con más inflación del mundo. ¿Okay? Entonces, en ese contexto la gente, ¿qué hace? La moneda no le sirve, una moneda que pierde valor no sirve para muchas de las funciones, porque no es una buena unidad de cuenta, no sabemos qué es lo que vale, la gente no puede ahorrar en esa moneda, etc. Entonces, hay una dolarización que es una dolarización espontánea, que no es algo que decide el gobierno, es algo que decide la gente por sí misma. Y la Argentina es uno de los países más dolarizados del mundo. Entonces, la dolarización que nosotros proponíamos, que yo proponía, era una dolarización ¿en qué consistía? Que el gobierno, que hubiera una dolarización oficial, es decir, que el gobierno dijera, todos esos dólares que hoy circulan en la economía, que son 6 o 7 veces en términos de valor la cantidad de pesos que circulan en la economía, que tengan curso legal, quiere decir que puedan ser utilizados
Hoy, por ejemplo, el dólar es utilizado. Cualquier ítem que uno compra en la Argentina de alto valor está en dólares y lo tiene que pagar en dólares. Si vas al supermercado, obviamente no pagás en dólares, pero las propiedades, las obras de arte, las cirugías, todo se paga en dólares. Pero en dólares, cara grande en la mesa. Claro. Porque cara chica no te acepta. Entonces, y eso a pesar de que el dólar no tiene curso legal, porque el curso legal implica que yo puedo cancelar cualquier deuda, cualquier obligación que yo tenga con esa moneda. Entonces, la dolarización, tal como la concebíamos, o que la concebía yo, era una decisión del gobierno de darle curso legal a una moneda extranjera, el dólar. Que Pero básicamente era reconocer una realidad. era reconocer una realidad, no era imponerle una moneda al pueblo argentino, era darle al pueblo argentino el pleno uso sin costo, porque cuando vos no tenés curso legal, ¿qué significa? Que vos tenés que ir al mercado, y el mercado de la compra-venta de dólares es entre 3 y 5%, cada 100 dólares cuando vos cambiás, estás perdiendo cada vez que cambiás, Claro. porque compras a 100 y vendés a 95. Entonces, le impone un costo altísimo a la economía eso. Entonces, nosotros lo que yo proponía era darle curso legal al dólar, lo cual no significa eliminar el peso, significa decir no más pesos, no se emiten más pesos, la cantidad de pesos en la economía se congela y se declara el curso legal del dólar y el dólar se convierte en la unidad de cuenta de los bancos, es decir, todas las cuentas bancarias están expresadas en dólares. Ahora, si yo voy al banco y prefiero usar pesos porque soy nacionalista y me gusta ver los pesos argentinos con la cara de Evita Perón, puedo ir al banco y decir, deme pesos, y el banco le tiene que dar. Ya sabemos que la gente no le importa, el nacionalismo importa hasta cierto punto, cuando llega el momento de la verdad, prefieren los dólares. Por algo la Argentina, que es el país que tiene mayor sentimiento antinorteamericano en toda América del Sur, es el país que tiene más dólares, o sea que la gente de alguna manera se olvida de esta cuestión. Entonces, la propuesta que yo tenía en carpeta era una propuesta que era ir a avanzar con una dolarización muy parecido a como se hizo en El Salvador en el año 2001, que era justamente, no se elimina la moneda local, simplemente se le da curso legal al dólar y se le la establece como unidad de cuenta para los bancos. Ese era el esquema que nosotros proponíamos, y lo proponíamos primero por una cuestión de eficiencia económica, porque un sistema económico que está dolarizado, pero que el dólar no tiene curso legal, impone costos de transacción muy altos. Pero también había otra cuestión, es que la inflación destruyó a la Argentina, y la destruyó de una manera notable, porque la Argentina hasta el año 45 era uno de los 10 países con mayor PBI per cápita del mundo, y desde 1045 hasta hoy ha ido cayendo a estar en la posición 70, 75. O sea, no hay ninguno de los países que estaban junto con la Argentina en ese grupo de 1900 a 1945 que ha tenido una decadencia similar. Entonces, ¿por qué? Porque como lo dijo muy bien Keynes en las consecuencias económicas de la paz, citando a Lenin, que decía que la mejor manera de destruir los cimientos de una sociedad es destruyendo su moneda. Y efectivamente, los cimientos de la sociedad, de la economía capitalista en la Argentina fueron destruidos en gran medida por la inflación y en otra gran medida por el intervencionismo, proteccionismo, etcétera, que son todas las innovaciones que trae el peronismo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la inflación es un arma muy letal. O sea, los gobiernos populistas usan la inflación porque llega un momento que nadie les quiere prestar dinero porque saben que no van a pagar. Los impuestos ya son demasiado elevados, la gente no los puede pagar, y entonces no queda otro recurso que imprimir moneda y básicamente sacarle a la gente dinero del bolsillo sin siquiera pasar por el Congreso, porque es un impuesto no legislado. Claro. Y es tremendo, hemos visto cómo... Bien lo decía Milton Friedman. Exacto, y cómo en Venezuela han destruido el populismo chavista, madurista, destruyó la economía, un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y hoy tiene niveles de pobreza similares a Haití y ha tenido que expulsar a 8 millones de venezolanos. Entonces, la dolarización es un mecanismo que les quita a los populistas una herramienta que es muy letal, una herramienta de destrucción masiva, que es la inflación. Entonces, no resuelve todos los problemas de la sociedad. Supongamos que yo tengo, digamos, mi hijo, por suerte no es el caso, pero que estuviera, que fuera muy inclinado a tomar bebidas alcohólicas y que cada vez que sale con mi auto y me pide el auto prestado y sale a hacer lo que haga, choca. Entonces llega un momento que le digo, yo no te voy a prestar más el auto, porque cada vez que salís, chocás. Eso no significa que va a dejar de tomar, simplemente va a significar que va a dejar de chocar con mi auto. Entonces, lo que se trata con la dolarización
es de mitigar el costo que tiene el populismo. Y es muy claro, en Ecuador lo hemos visto, porque Ecuador tuvo 10 años de populismo correísta, socialista del siglo XXI, que trataron de destruir la dolarización, sacarse el corsé monetario que le imponía el dólar, y nunca lo pudieron hacer por una razón muy simple. La gente, cuando gana su salario en dólares, no está dispuesta a que se lo saquen. No está dispuesta la gente que le saquen los dólares del bolsillo. Y entonces Correa, que era el político más popular de Ecuador, tenía un problema, que el dólar era más popular que él. En una democracia es casi imposible para un dirigente, para un presidente, revertir una dolarización, porque implica sacarle los dólares del bolsillo a la gente. Y entonces la dolarización opera como un mecanismo que mitiga el daño de los gobiernos malos. Como yo siempre decía, claro, si podemos asegurarnos que de acá al fin del mundo en la Argentina vamos a tener gobiernos buenos, bueno, quizás no necesitamos la dolarización, pero ya sabemos, venimos de 80 años en lo que mayormente tuvimos gobiernos malos, y lo que tenemos que lograr es que esos gobiernos malos no sigan causando daño, es decir, que no sigan utilizando este mecanismo perverso de financiación de su exceso de gastos, porque en definitiva lo que está sucediendo, la inflación es un fenómeno monetario de raíz fiscal, es el problema fiscal, es el problema del exceso de gasto. Y en la Argentina, para que más o menos se hagan una idea, cuando llegó el kirchnerismo al poder, el gasto público sobre el PBI era más o menos 28-29%, y el kirchnerismo lo llevó a 45%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace semejante aumento del gasto público, se hace muy difícil financiarlo porque las propias medidas de gobierno destruyen mecanismos no inflacionarios. ¿Cuáles son los mecanismos no inflacionarios? Recurrir a los mercados y digamos, endeudarse en los mercados. Pero los mercados es imposible para la Argentina endeudarse. Hoy todavía pagamos el costo del descalabro fiscal que nos dejó el kirchnerismo. La sobretasa que tiene que pagar la Argentina, para que se den ustedes una idea, es casi 1.500 puntos básicos, es decir, 15%. Es decir, si la tasa del Tesoro de Estados Unidos es 5%, la Argentina tiene que sumarle 15% más, con lo cual la tasa en dólares es 20%. Una tasa de 20% es la tasa de un país que está en bancarrota. O sea, porque no se puede, directamente no hay mercado, nadie te presta esas tasas porque sabe que es imposible que puedas pagar una deuda que tiene una tasa de eso. Entonces la Argentina se le cierran los mercados, ya no puede, los impuestos, ¿qué pasa? La economía se hace cada vez más informal, digamos, la gente se escapa del sistema formal porque no puede sobrevivir con la carga impositiva. En la Argentina hay 165 impuestos, en un momento se hace un inventario de los impuestos en todo el país, 165 impuestos. Vos mirás el extracto bancario, tu cuenta bancaria en la Argentina, y es más que nada son impuestos. Los bancos son agentes de recaudación impositiva, te quitan impuesto al débito, impuesto al crédito, anticipan, todo es una economía ahogada de impuestos. Entonces, llega un momento que eso ya, la capacidad de la economía de contribuir impuestos tampoco está, ¿y qué queda? Queda rapiñarle dinero a la gente, porque cuando uno tiene una inflación del 10% mensual, el asalariado que tiene un ingreso fijo que cobra el primero de mes, a fin de mes, ya se le fue un promedio de casi 5 o 6% de su capacidad de compra, que se desvaneció, no se desvaneció, es que el Estado lo estafó. Entonces la dolarización es el mecanismo que en un país que ya tiene una historia como la que tiene la Argentina, es el único que permite doblegar esa tendencia de los políticos a recurrir a esta herramienta tan perniciosa. Bueno, estamos conversando con Emilio Campo, economista argentino. Bueno, Emilio, a propósito de esta idea, ¿por qué no se toma, algo dijiste en la respuesta anterior, pero la alternativa que hacen algunos países, como Chile, con sus problemas también, pero uno dice, mira, que el Banco Central tenga protección autónoma, que el gobierno no tenga la capacidad de decidir cuándo el Banco Central emite, que los consejeros del Banco Central sean un acuerdo político transversal de 2/3 del Senado, y finalmente apostar para que esto funcione en los últimos años, y a Chile, desde que es autónomo, 100% autónomo al menos, le ha ido relativamente bien con eso. Porque esa no es la alternativa, es decir... Porque una de las enfermedades que nos legó el populismo en la Argentina es algo que se llama anomia institucional. ¿Qué es la anomia? La anomia es el no respeto de las leyes. La anarquía es la ausencia de leyes. La anomia es, hay leyes, no se respetan.
Argentina es un país anómico. Es anómico porque la gente no respeta. Llega los autos a la esquina y está el cruce de cebra y nadie para en la Argentina. Acá vos llegás a la esquina y está el cebra. Hoy casi me llevará un puesto, pero en general acá vi, capaz que dije, no, es Argentina, vamos por él. Y en la Argentina hay lo que se llama anomia institucional. ¿Qué es la anomia institucional? La anomia institucional es cuando el Estado, que es el responsable de hacer cumplir las leyes, es el principal incumplidor de las leyes. Es decir, que hay leyes que el Estado viola impunemente. ¿Y cómo logra violar las leyes un Estado de manera impune? Cuando controla el Congreso y cuando controla el Poder Judicial. Y uno de los legados del populismo ha sido eso, la socavación del principio de separación de poderes. Entonces, cuando uno agarra el estatuto, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, resulta que es independiente. Pero todos sabemos que no es independiente. Yo eso lo he mostrado muchas veces. Entonces, la hipótesis de que la Argentina puede tener un Banco Central independiente es fantasiosa, porque no lo hemos tenido, pero de jure lo tenemos. Es decir, yo siempre distingo qué es lo que dice la ley de qué es lo que pasa en la realidad. Lo que dice la ley es de jure, lo que pasa en la realidad es de facto. La Argentina tiene un Banco Central independiente de jure. De facto es digamos, una agencia del ministro de Economía y hace lo que el ministro de Economía quiere que haga, que es lo que dice el presidente que haga. O sea, que si tiene que imprimir moneda, lo va a hacer. Entonces, la utopía de que en la Argentina vamos a tener un Banco Central independiente con esta anomia institucional que nos ha legado décadas de populismo, es algo muy difícil. Hace muchos años, ya en el principio de los 90, un jurista muy conocido que se llamaba Carlos Nino escribió un libro que se llamaba Argentina, un país al margen de la ley. ¿Y qué es lo que decía? Decía esto, la anomia institucional, el hecho de que se ha desgastado tanto el mecanismo que establece la Constitución y se ha ignorado la Constitución también, porque las cosas que se han hecho, las cosas que ha hecho el Estado en la Argentina, violando los derechos de propiedad de los ciudadanos, han sido validadas en cierta medida por el Poder Judicial. Entonces, pensar que podés tener lo que tiene Chile o lo que puede tener Perú, que tiene un banco independiente que hace 16, 17 años tiene el mismo presidente. Sí. Yo creo que en el caso de Perú, el presidente del Banco Central sobrevivió tanto porque los que no sobreviven son los presidentes de la nación. Nunca termina el mandato porque tienen una crisis y algún caso de corrupción y tienen que renunciar. Así que esa posibilidad en la Argentina es utópica. Emilio, te quería preguntar por... bueno, mencionaste el tema inflacionario como el gran problema que destruyó la economía argentina. Al parecer se está estabilizando, hemos visto los menores números en años de la inflación mensual, pero eso también tiene sus implicancias en el corto plazo, desaceleración, sobre todo cuando se está generando menos gasto fiscal. ¿Cómo ves tú el avance de esto en términos del horizonte en el cual se podría ver una Argentina que empiece a florecer en lo económico a raíz de los ajustes? Y un poco la pregunta después de eso es, ¿qué posibilidades ves de que se mantenga en el tiempo? Porque muchas veces hay políticas públicas buenas que por razones políticas son destruidas después. Bueno, lo primero que te diría es que está muy bien todo el proceso desinflacionario que ocurrió en la Argentina, está muy bien, pero no hay que dejarse llevar por el entusiasmo. No existe en este momento en el mundo un país que tenga una inflación de 4% mensual. Porque cuando hablamos de 4% no estamos hablando de 4% anual. No, estamos hablando de 4% mensual. Sí, claro. Y hay estadísticas para 196 países y no hay ninguno de ellos, de 196, que tenga 4% mensual. Y de los que vienen atrás de la Argentina está Venezuela, está Zimbabue. Ahora Zimbabue no, porque hizo una reforma monetaria con una nueva moneda respaldada por el oro y bajó la inflación. O sea que Zimbabue nos abandonó. En la Argentina estábamos en el podio con Venezuela y Zimbabue y ahora se fue Zimbabue. Vamos a ver si algún país africano reemplaza a Zimbabue. Y ojalá Javier Milei logre reducir más la inflación. Pero es muy fácil bajar la inflación de 25 a 5 mensual. Es muy difícil bajarla de 5 a 0,5 mensual. Y para bajarla de 5 a 0,5 lo que necesitas es un régimen monetario creíble. Y para que un régimen monetario sea creíble tiene que tener exactamente lo que vos mencionás. Es que la gente crea que no lo van a cambiar.
en 2 años o 3 años. Y el único régimen monetario que tiene esas características es la dolarización. Y esa es una de las razones por las cuales yo estaba a favor de la dolarización, porque es el único régimen, porque la Argentina probó con todos. La Argentina es un laboratorio de experimentación macroeconómica, hemos probado todas las posibilidades. La única que nos resta probar es la dolarización, que sería el reconocimiento de una realidad económica, que es que los argentinos ya eligieron el dólar por su cuenta. No se trata de imponerles la moneda de los yanquis porque nos gustan los yanquis. No, no puede o no gustar los yanquis, no importa. Yo personalmente no es esa la razón. Yo quiero darles el derecho a usar lo que ya tienen. Así que yo creo que el desafío de acá en más es cómo se baja la inflación desde lo que está ahora, que este mes probablemente esté entre 3,5% o 4% mensual, y llegar a un país normal. Porque la mayoría de los países del mundo, 90% tiene inflación por debajo de 10% anual. 90%. O sea, es un caso muy patológico hoy en día tener inflaciones de los niveles que puede tener. Entonces, y la gente dice, bueno, por el año que viene vamos a tener una inflación del 60% anual. Sí, pero la inflación del 60% anual es un disparate. Con la convertibilidad, que se partió de una tasa de inflación prácticamente similar, en 1 año y medio la Argentina ya estaba convergiendo a las tasas de Estados Unidos. Muy rápidamente. O sea, la convertibilidad fue la manera que cayó la inflación fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente creyó, dijo, uy, acá hay una ley del Congreso, y esta ley del Congreso dice, el Banco Central no puede emitir más para financiar el déficit. En ese momento los argentinos creían que las leyes del Congreso valían algo. Después, con 20 años de kirchnerismo, nos dimos cuenta que se podía hacer cualquier cosa. Y esa es una lección muy importante para Chile, yo creo. Muy importante porque Chile tiene una cultura democrática y una calidad institucional muy superior a la Argentina. Pero la Argentina en su momento también tuvo calidad institucional. O sea, no está asegurado para siempre. Calidad institucional, como decía John Stuart Mill, las sociedades libres tienen que estar permanentemente defendiéndose de manera permanente. Y en la Argentina, bueno, esa batalla se perdió, avanzó algo nefasto como el peronismo y hizo de un país rico un país pobre. Bueno, interesante conversación con Emilio Ocampo, economista, ex asesor del presidente Javier Milei en materia de dolarización. Emilio, te queremos agradecer por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Emilio. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Zaghini, y volvemos con Llegó la Hora. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco. Así es, empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y Lemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Y se nos pasó el programa, José Francisco, con una gran entrevista Así es. sobre la economía argentina y la dolarización. Muy interesante. Un lujo de invitados. Pero nosotros nos tenemos que ir y nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana y nosotros nos vemos el lunes a las 19 horas, como siempre, ¿cierto? Como siempre, así es. Nos vemos, que estén Chao. bien. Chau. A la gente en desigualdad de condiciones. Ese es el punto. Claro. Pero si siempre ha sido desigual. El que diga que la justicia es igual para todos. No solo la justicia, No, o sea, pero piensa todo en un trámite. Estamos hablando de la justicia. Tráficos de influencia. Es tráfico de influencia, básicamente. Claro, entonces, y todo está como un poquito en el límite. Entonces, claro, obviamente cuando, insisto en el tema de la élite, cuando se ven desnudados de esta manera, obviamente que todo como que se sumergen un poquito. Oye, Pues este es el país de los tributos. ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debería reaccionar una persona correcta? Porque van a aparecer muchos nombres.